Bueno, buenas tardes, gracias a todos. Hoy ya los saludé antes de empezar a grabar, pero muchas gracias a todos los alumnos que están presentes hoy, en especial al doctor Fernando Ñín, que tuvo esta deferencia con nosotros, con nuestra cátedra de procesal civil de la UCASAL Resistencia. El doctor Fernando Ñín, además de ser un gran colega y una persona que yo aprecio mucho y respeto mucho, el doctor es juez de cámara civil de la Sala Cuarta, es adjunto de grado y de posgrado de la UNE en teoría del proceso y proceso civil y comercial, y es presidente del Ateneo de Estudios Procesales del Chaco. Es una filial, yo más o menos estuve leyendo antes de comentarles lo del Ateneo, que es como una filial el Ateneo de Rosario del doctor Peirano, que es un gran procesalista, y se creó en el Chaco en el 2011. Después, si el doctor tiene tiempo, nos cuenta cuál es la actividad del Ateneo. No le queremos robar tanto tiempo porque él tiene otra actividad a las 17, así que queremos empezar su charla. Así que desde ya, muchas gracias, Fernando, por tu deferencia, gracias por tu tiempo, y bueno, te escuchamos. Yo sé que aparte de la experiencia, tenés la capacidad, entonces queríamos traerte a nuestras clases para que vos nos cuentes en primera persona, como juez de cámara, este tema del recurso de apelación que es tan importante para el colega y bueno, que los alumnos van a tomarlo en forma muy gratificante porque es experiencia para ellos también a través de tu palabra. Así que te cedo la palabra y cierro mi micrófono y te empiezo a proyectar el PowerPoint. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias antes que nada por la invitación, Sandra. Yo no sé si te acordás, no lo hemos hablado, pero nosotros cursamos juntos Procesal Civil y Comercial, justamente, con la doctora Midón, así que hace no vamos a decir cuántos años, no hace tanto tampoco. Bueno, y muchas gracias a ustedes por estar acá presentes. Les prometo, no sé cuántos amantes del fútbol hay, pero yo les prometo que para las 5 vamos a terminar para que puedan ver el partido de las eliminatorias. Y hoy estaba pensando en cómo, digamos, atraerlos al tema que vamos a hablar, que me gustaría que sea, yo voy a dar algunas pautas, pero me gustaría que sea un ida y vuelta, digamos, y que se saquen todas las dudas, más allá de las cosas que por ahí están en los libros o los códigos y es más fácil, digamos, acudiendo a ellos. Pero bueno, en lo que uno pueda aportar, yo aparte de ser juez de cámara, también fui secretario en la Cámara de Apelaciones y también trabajé, bueno, muchos años en Superior Tribunal, entonces el tema de recursos, digamos, del lado de la experiencia, a lo mejor puedo sumar mi granito de arena, pero uno siempre en toda clase lo más valioso es lo que el docente aprende, que lo que, para el docente digo, que lo que pueda llegar a transmitir. Así que las dudas que tengan, o todas las cosas que quieran consultar, salvo lo que sea una cuestión, un caso puntual, digamos, real, en todo lo demás estoy a disposición. Y después les dejo mi contacto si quieren, con todo gusto. Bueno, vamos a empezar contándoles que el recurso de apelación es el recurso por excelencia que tenemos en nuestro proceso judicial, justamente cuando no estamos de acuerdo con una decisión del juzgado de primera instancia y queremos que lo revea otro tribunal de instancia ordinaria, digamos, de una revisión amplia por cualquier tipo de yerro que pueda tener esa resolución judicial. No es una garantía constitucional en el ámbito no penal, en el ámbito penal sí, pero si el ordenamiento prevé la regulación del recurso de apelación, como lo tenemos en nuestras 4 provincias, al estar regulado legalmente, el negar una apelación en un caso en concreto se violaría una garantía constitucional. O sea, al negar, si correspondiese que la resolución fuera apelable y se cumplieron, digamos, todas las pautas que hicimos. O sea, que si el juez le dice, uno apela y el juez le dice, no hay apelación, eso sería una violación de la garantía constitucional en nuestro caso. Para atraerlos al tema, les cuento que nosotros de
el 100% de resoluciones que se dictan en primera instancia, más o menos el 40% son o revocadas por la Cámara de Apelaciones. Por ejemplo, se admitió la demanda y se rechaza la demanda a través de un recurso de apelación, serán un 20%, 25% de los casos, o a veces se modifica lo decidido en primera instancia. Por ejemplo, se admitió la demanda por 100.000 pesos y apela, supongamos, el condenado, y se modifica, a lo mejor se mantiene la admisión de la demanda, pero por un monto menor, por ejemplo, por 75.000 pesos, por darle un ejemplo. O sea que fíjense lo importante que puede llegar a ser un recurso de apelación, sobre todo en los procesos en donde no tenemos un juzgamiento oral, que hoy en día se está instaurando en el Chaco en todos los fueros, pero donde no hay un juzgamiento oral, bueno, hay mayores posibilidades de que el juez de primera instancia se pueda equivocar, porque como todos somos seres humanos nos equivocamos, o bien que pueda tener un diferente parecer con la Cámara. Es un contralor, digamos, que hay de las decisiones judiciales. Y ahí ingresamos en los caracteres. Yo voy a ir dando la parte teórica lo más rápido posible. Si algo no se entiende también me dicen y volvemos sobre el tema. Pero no importa en un nuevo juicio, sino que la Cámara de Apelaciones lo que va a hacer es revisar lo resuelto por el juez de primera instancia en función de lo que la parte no estaba de acuerdo. Ahora lo vamos a explicar en detalle. Pero no es tramitar todo un nuevo juicio, sino es revisar lo decidido por el juez de primera instancia en esa sentencia o resolución judicial. El que gana totalmente no puede apelar, es otra cosa que siempre la tienen que tener en cuenta en el recurso de apelación. Y otra cosa más es que ustedes pueden haber perdido, por ejemplo, plantearon una demanda por daños y perjuicios, el juez le rechazó la demanda, ustedes apelan, pero en el medio, antes que la Cámara resuelva, viene la parte demandada y hace una transacción con ustedes extrajudicial y les paga el monto que ustedes estaban reclamando o el monto que aceptaban. Entonces deja de subsistir el agravio por vía de apelación. Resoluciones con las que procede, bueno, básicamente las sentencias definitivas, o sea, las que ponen fin al juicio, las que dicen se hace lugar a la demanda de daño y perjuicio, no se hace lugar, se hace lugar al desalojo, no se hace lugar, algunas resoluciones interlocutorias y las providencias simples en algunos casos muy puntuales en donde no se puede subsanar ese error. Por ejemplo, les deniegan el libramiento de un cheque de una suma que tienen ustedes a su favor depositada para cobrar el monto de la condena, y el tribunal le dice no, no le corresponde cobrar eso y esa es plata de ustedes. Bueno, no hay otra forma, porque no es que el tribunal le dice previamente acredite su condición ante la FIP, sino le dice directamente no, no le vamos a librar este cheque porque en realidad no le corresponde, cuando ustedes tienen una sentencia firme a favor. Sería una providencia simple, pero que también sería apelable porque, más allá de la naturaleza de la providencia, digamos, le causa un gravamen irreparable, como se dice, para que sea apelable. Obviamente que no todas las resoluciones se van a apelar, sino que vamos a tener ciertas limitaciones. En el Código Procesal de la Nación tenemos un monto muy alto del proceso para que se pueda apelar, o sea, la mayoría de las resoluciones no son apelables. En el Chaco solamente es medio salario mínimo vital y móvil. En el Código de la Nación estamos hablando de un mínimo de 300.000 pesos, fíjense la diferencia. Por el tipo de la resolución, como les decía recién, por el tipo de proceso, hay procesos donde la regla es la inapelabilidad, porque son de conocimiento muy limitado y todo lo demás se discute en un proceso de conocimiento más amplio, por ejemplo en un proceso de amparo, donde lo único apelable es la sentencia definitiva, y es inapelable también si admite otro tipo de recurso, pero básicamente. No me voy a detener en el plazo y la interposición, sino simplemente contarles de que algunos códigos procesales, los viejos, por decirlo de alguna manera,
regula la interposición, o sea, el vengo a apelar solamente, y la fundamentación en 2 pasos. Por un lado se interpone y luego que el juez concede la apelación, hay un plazo para presentar el escrito fundado. En los códigos modernos, como el de Chaco, como el de Corrientes, el escrito de interposición ya es fundado. O sea que interponen y fundan el recurso de apelación y para eso hay un plazo más amplio. Otra cosa muy importante en la apelación es los efectos con los que se concede el recurso. Tenemos Fernando, yo te puedo hacer una pequeña interrupción y todas las que quieran. aclaración, Sí, si me permitís. Bueno, en los procesos, porque este fue un error, se ve mucho, voy a poner mi cuotita del proceso de familia. En los recursos de apelación en los procesos de familia, el artículo 195 del Código de Niñez establece que los recursos son de 3 días, que es distinto a todos los otros del fuero civil. El de familia hace esta salvedad de 3 días. Solamente esto porque después, si no, como decimos en la jerga, se comen el plazo, porque vienen pensando que en el proceso civil son 5 y se le venció a los 3 el de familia. Nada más, eso era todo. no, y lo que dice Sandra es muy importante porque fíjense, nosotros eso lo vemos en la Cámara, muchas veces abogados que hacen derecho de familia y que lo hacen todos los días, incluso por ahí redactaron, fueron parte de la redacción del código, como dice Sandra, se comen el plazo e interponen en el plazo como si estuvieran en el proceso civil. Entonces, fíjense lo importante que uno puede tener la resolución más errónea que se les ocurra de primera instancia, pero si no lo interpusieron en término, no pueden empezar a hablar. Entonces ustedes van a decir, la Cámara confirmó. No, la Cámara no confirmó nada. O el juzgado de primera instancia denegó la apelación. Sí, denegó porque el error fue de ustedes como abogados al no utilizar algo que está en el Código Procesal, que es que lo tienen, ustedes están litigando en el proceso de familia, nosotros tenemos un Código de Niñez, Adolescencia y Familia. Tienen que ir a mirar, y están en el fuero laboral, ir a mirar el Código Procesal Laboral. Están en el fuero civil y comercial, ir a ver el Código Procesal Civil y Comercial. Entonces, fíjense la importancia del plazo para apelar. Desde ahí arrancamos. Entonces, porque ese es un error y lo vemos todos los días, y no con abogados recién recibidos, sino con abogados, ya les digo, que hasta que participaron en la redacción del código. Bueno, una vez que se interpone el recurso de apelación, hay que ver la forma de concesión. O sea, yo perdí, me condenan a pagar 100.000 pesos, interpongo la apelación. La forma de concesión anteriormente a la sanción del nuevo Código Procesal Civil y Comercial del Chaco, la regla era que la interposición del recurso hacía que se suspenda la ejecución de la resolución. O sea, hasta que la Cámara no resolviese, no se podía cumplir la resolución. Hoy en día la regla se invirtió. Entonces, el efecto es no suspensivo de la interposición del recurso, salvo cuando se tratase de sentencias definitivas como regla. En todos los demás casos yo puedo apelar, pero mientras tanto se va cumpliendo o puede la parte contraria ir logrando el cumplimiento de la condena. También en determinados procesos especiales, como en el proceso de amparo, aunque yo apele la resolución, mientras tanto la que vale es la resolución de primera instancia, aunque esté apelada. Esa es la diferencia dentro de los efectos, digamos, del recurso que más me interesaba, digamos, remarcar que les va a servir en el modo práctico. Otra cosa a tener en cuenta en cuanto al escrito de apelación, a grosso modo, tienen que criticar todos y cada uno de las partes del fallo que ustedes consideren equivocada. Por ejemplo, yo demandé por daño patrimonial y extrapatrimonial, como dice el Código Civil y Comercial hoy. Me rechazan la demanda tanto por daño patrimonial como por daño extrapatrimonial. Si yo solamente recurro por el rechazo del daño patrimonial,
y no critico el rechazo de daño extrapatrimonial, la Cámara no va a poder tratar el rechazo del daño extrapatrimonial, por más que el juez de primera instancia se haya equivocado también, al no conceder, supongamos, un daño psicológico, un daño moral. Y aparte, otra cosa a tener en cuenta es que si a mí me rechazaron la demanda porque no, y yo considero que, digamos, el juez de primera instancia tuvo en cuenta el testimonio de 5 personas que dijeron que yo fui el que pasé en rojo. Y yo recurro, apelo a esa sentencia porque digo, el juez de primera instancia critico el testimonio de una de las personas que dijo que pasé en rojo, porque digo, no, ese es el acompañante, que es el esposo de la persona que manejaba. Pero no critico los otros 4 testimonios que dijeron que yo pasé en rojo, no va a revertir el fallo, porque aunque el juez me dé la razón, me diga, sí, es cierto, era la esposa o el esposo de quien demandó, todos los otros testimonios quedan incólumes, como decimos, solemos decir, o sea, quedan firmes, entonces alcanzan igual para rechazar esa demanda que yo promoví, porque tengo 4 personas más que subsisten los testimonios que dicen que yo pasé en rojo y por lo tanto que debo asumir yo la responsabilidad por el accidente. Entonces esa es otra regla que a grosso modo lo tienen que tener en cuenta. Sí, vi que había una pregunta, perdón. Contestada, Fernando, ¿eh? A Yo ver, voy dando ingreso, por ahí no, me salgo del PowerPoint ah, porque bueno, tengo que dar ingreso nomás, sí, ¿eh? sí, Pero sí. vos contestala tranquilo. A ver, no la leo, pero Sandri, que ¿La como lees? estoy con el... No, porque se me vi Espérame, que a había ver. y no la... Acá, a ver. Disculpe, a ver. Hay referencia más. Una pregunta. No, no, no hay, a ver. No leo, a ver, espera más arriba. A ver. No, no hay pregunta, Fernando. Bueno, no. No, vi que era una pregunta, pero como estoy con el celular, la verdad que se me perdió y no la puedo volver para... Sí, perdona, me están pidiendo que Andrea Stalo apague su micrófono nada más, pero no eso es, no hay ninguna Ah, pregunta. No, no es pregunta. bueno, les voy contando otras cosas en principio en materia de apelación y después charlamos un poco de cómo trabajamos en la Cámara. Eh, ¿Qué pasa esta filmina que es la adhesión implícita al recurso de apelación? ¿Qué significa? Les voy a explicar. Hoy pregunté, tomando concurso para juez de Cámara en una localidad de la ciudad de Misiones, le pregunté a 15 postulantes y 2 y medio, o sea, estamos hablando de jueces, secretario de Cámara, 2 y medio me contestaron bien. En un momento dije, lo que estoy preguntando es muy difícil, le preguntaba a los otros jurados y no. Bueno, eh, ¿en qué consiste esto que parece tan difícil? Yo soy demandado por el cobro de una suma de dinero. Y yo planteo como defensa que la deuda prescribió y para el caso que no hubiera prescripto, tengo unos recibos de pago que a lo mejor no son los mejores, porque si no hubiera planteado el pago directamente. Entonces opongo subsidiariamente la excepción de pago. El juez de primera instancia hace lugar a la primera defensa del demandado, es decir, a la prescripción. Apela el actor, el que demandaba, digamos, el acreedor, solicitando que se revea el fallo, porque no correspondía que no había prescripto la deuda. Entonces la Cámara de Apelaciones interviene con el recurso del actor. La parte demandada no va a apelar porque ganó. Solamente ganó y ganó totalmente. Ujú. Entonces, la Cámara de Apelaciones considera que sí, que efectivamente la deuda no está prescrita. Entonces, la adhesión implícita significa que, como la parte demandada no apeló porque no podía apelar porque era la gananciosa, tiene que pasar a tratar todos los demás temas que se trataron en primera instancia. Es decir, tratar a ver la excepción que yo había interpuesto de pago. ¿Qué pasaría si no existiera este instituto? Vamos a pensarlo al revés. Que la Cámara de Apelaciones
solamente resolvería la prescripción y habría dos caminos. O que resuelta la prescripción en forma favorable al apelante, se haga lugar a la demanda, lo cual sería un disparate porque no se trató el pago, o bien que resuelva la apelación y ordene que el juzgado de primera instancia trate esa otra excepción de pago, lo cual sería anterior. Justamente para evitar esos dos problemas es que existe ese sistema de apelación adhesiva o apelación implícita. Eso ni más ni menos. Hay otra pauta que no se la tienen que olvidar nunca, sobre todo cuando van a trabajar en tribunales, que es la prohibición de reformar en perjuicio del apelante. O, en latín, la prohibición... Perdón, ¿hay algún micrófono abierto? No sé de quién es, porque no. ¿Alguien que tiene el micrófono abierto, por favor? Salvo el doctor Eñín, por favor, apaguen los micrófonos. Fernando, ¿me escuchás? Sí, sí, te escucho fuerte y claro. Sí, ¿alguien tiene prendido su micrófono? Por favor, chicos, apaguen. Sí, Fernando, seguí nomás. La prohibición de reformar en perjuicio significa que, supongamos que a mí me condenan a pagar, a ver, el actor había demandado por 100.000 pesos por ese accidente de tránsito. El juez me condena a mí a pagar 50.000 pesos. Dice, tiene razón el actor, pero no por el monto pretendido. Yo apelo porque considero que no soy el responsable del accidente de tránsito, que la culpa fue del actor. Si únicamente apelo yo, el límite que va a tener la Cámara para resolver va a ser entre esos 50.000 que condenó el juez de primera instancia y lo que yo planteo, que es que no debo pagar nada. Nunca puedo terminar en una apelación en peor situación de la que yo estaba si no hubiera apelado. Ustedes me van a decir, pero ¿cómo? Yo veo todos los días que hay condenas de 50.000 que son apeladas, que eleva el monto a 100.000. Sí, si la otra parte también apeló, la parte actora, porque estaba disconforme con esos 50.000, ahí ya esa regla no rige. Ahora, cuando yo soy el único apelante, no puedo correr el riesgo de decir, no voy a apelar porque no sé con qué me va a salir la Cámara. No, la Cámara con lo único que me puede salir es con que la condena del juez versus lo que yo considero. Esos son los límites del tribunal de apelación. A ver, espérame un segundito, Fernando, que... Sí, no. Claudia. Claudia. A ver si puedo silenciarle el micrófono porque me corta el ruido. Ahí está. Ahí le silencié yo el micrófono. Perfecto. Y tiene que ver también con la otra limitación que tiene la Cámara de que no puede fallar sobre puntos que yo no apelé. Supongamos que me condenaron a mí, y por ese mismo caso del daño y perjuicio, 50.000 pesos por daño patrimonial y 50.000 pesos por daño extrapatrimonial. Y yo vengo a apelar solamente el daño extrapatrimonial, digo, no hubo daño moral. El daño patrimonial, digo, no está bien, el juez de primera instancia dictó una decisión fundada, hay pruebas, no tiene sentido. Solamente la Cámara va a poder resolver sobre esa apelación, sobre el daño extrapatrimonial. No va a poder meterse en lo otro. Aunque considere que lo que el juez hizo al condenar por daño patrimonial era erróneo, aunque considere que la condena en sí era errónea, la atribución de responsabilidad era errónea, no puede hacer nada, porque está limitada por lo que yo cuestioné, que es el monto de la condena por el daño extrapatrimonial y nada más. Bueno, esas son, a grosso modo, pautas a tener en cuenta en el recurso de apelación, y después me queda explicar en breves minutitos el recurso de queja. Pero antes de avanzar con la queja, que son 2 o 3 minutos, no sé si quieren hacer algunas preguntas o termino con le explico en qué consiste el recurso de queja y ahí abrimos los micrófonos. ¿Te parece, Sandra?
Sí, sí, capaz que terminás y ahí después abrimos el micrófono para ellos. Bárbaro. Bueno, el recurso de queja, ¿para qué sirve? Yo puedo tener una sentencia de condena en mi contra, una sentencia definitiva, en un daño y perjuicio, por un monto muy alto, todo, venir en plazo, en un escrito fundado, con todos los requisitos formales y todo, y apelo. Pero como la apelación yo la interpongo ante el juzgado que dictó la resolución, o sea, ante el de primera instancia, el juzgado de primera instancia es el que en primer lugar controla si es apelable o no. Y si no existiera, porque siempre cuando piensan en un instituto tienen que pensar qué pasaría si no existiera el instituto. Y ahí van a ver el para qué sirve. Si no existiera el recurso de queja, el juez me podría decir, no es apelable, listo, o apeló fuera de término, y en realidad no apelé fuera de término porque el juez se equivocó en que en el cómputo de los días no computó un día que, como ayer, que era feriado. Y eso me cambiaba la suerte de la apelación. Entonces, la forma de que todo no quede en manos del juez de primera instancia, que es el que dictó la resolución, y aparte nadie quiere, obviamente, que le revoquen sus fallos, ni hablar cuando uno considera que, que son lo más ajustado a derecho posible. Bueno, si no existiera el recurso de queja, el justiciable que considera que por lo menos tiene derecho a que otro tribunal revea la resolución, la vuelva a analizar, no tendría más derecho al pataleo porque todo quedaría en manos del juez de primera instancia. Entonces, a través del recurso de queja yo me presento, cuando me deniega el juez de primera instancia la apelación, porque me dice la presentó el día número 4 en un proceso de familia para apelar y esto eran 3 días. Y yo le digo, no, señor juez, ayer era feriado. A través del recurso de queja no me presento ya ante el mismo juez que ya me denegó la apelación, sino directamente ante el tribunal que debe revisar, que es la Cámara de Apelaciones. Voy directamente. Y voy solamente a solicitarle una cosa. Le vengo a decir a la Cámara, a expresarle que hubo un error en el cómputo del plazo, por ejemplo, y por eso me denegaron la apelación. Ahí la Cámara de Apelaciones va a revisar de nuevo, o sea, voy a tener un control por 2 tribunales, un segundo control, y va a entender si la resolución, si fue la apelación bien denegada o fue mal denegada. Si considera que fue mal denegada, lo único que va a hacer la Cámara es admitir el recurso de apelación, admitir en el sentido formal. Y eso les aclaro porque cuando hablamos de admisibilidad, muchas veces ustedes, o sea, yo les digo, ustedes van a ser, pronto vamos a ser colegas, pero tienen que tener en cuenta, tienen que tener un conocimiento, digamos, para poder explicarle, por ejemplo, a sus padres cuando están viendo un canal de televisión que dicen, la Corte Suprema admitió el recurso de queja. Admitir formalmente significa que el recurso va a ser tratado, no significa que le dio la razón en el fondo de la cuestión a la otra parte, sino declararlo admisible, distinto de darle la razón en el fondo, o sea, hacer lugar a la apelación, que va a ser el paso posterior de la Cámara en su caso, si admitió la queja y a la vez considera que el juez de primera instancia se equivocó en la sentencia de primera instancia, que condenó el daño y perjuicio, entonces en ese lugar va a ser declarado procedente. Entonces, cuando ustedes ven en las noticias, a veces se lo utiliza sin querer, porque por ahí el periodista no sabe de derecho, y a veces a propósito. Entonces dice, la Cámara tal admitió el recurso de apelación, o admitió el recurso de queja. No, lo declaró solamente admisible, es decir, dijo que lo va a tratar. Son errores, digamos, eh, inocentes o no inocentes que por ahí se comete, digamos, que uno lo tiene que manejar como operadores jurídicos que ya lo son ustedes al ser estudiantes de Derecho. Es como cuando dicen una común, yo siempre le digo a los periodistas con los que trabajamos en el Poder Judicial, la Cámara o el tribunal tal dictaminó, no dictaminan, dictaminan los fiscales, los representantes del Ministerio Público, los asesores de menores. Los tribunales resuelven, sentencian, condenan, no dictaminan, porque el dictamen es una opinión. Entonces, bueno, son cosas
traigo a cuento, digamos, para justamente para, qué sé yo, que sea un poco más entretenida la charla y dar paso, bueno, a las preguntas que quieran hacer sobre el tema, que di, digamos, teórico, o también sobre cómo se trabaja en una Cámara de Apelaciones, cuántos miembros tienen, lo que quieran saber, lo que les podamos responder, bueno, a su disposición. Gracias, gracias Fernando. Súper, súper claro. Y lo que vos le apuntabas recién en cuanto a los requisitos de admisibilidad o esto de dictamen y resolución, está bueno porque no es un dato menor. Yo siempre digo que todas estas pequeñas cositas que ellos van escuchando es sumamente importante porque cuando uno se recibe por ahí son sutiles las diferencias, pero está bueno saberlas. Hasta nos pasó, a mí me ha pasado que si te vas a una mesa de entrada del juzgado y te dice está agregado su expediente o está con llamamiento de auto. Hoy yo digo, ah, qué pavada, pero para, cuando vos recién te inicias no es una pavada y está bueno hablar con propiedad y con terminología técnica. Entonces, esto de requisitos de admisibilidad, que uno ve mucho en la tele y la gente cree, ah, ya le hizo lugar. No, no, no le hizo lugar. Vio que esos requisitos estaban cumplidos y lo pasó para después analizar el fondo de la cuestión. O sea, está bueno ir sumando al conocimiento porque es la experiencia la que te va a ir dando todo esto, así que está bueno que antes de empezar a litigar ustedes ya vayan viendo estas diferencias. Así que bueno, está abierto, vayan abriendo los micrófonos y el que quiera preguntar algo, el que no tiene micrófono, si quiere escribir, yo se los leo al doctor como para que él les conteste. Aprovechenlo al doctor que vamos a sacarle el jugo, ya le dije, ya que él está en esto, aprovechenlo, ¿eh? Cualquier pregunta, aunque ustedes crean que quizás es insignificante o no tiene mucha relevancia la pregunta, háganla, está bueno hacerla y que lo aprovechemos a él que está acá, así que abran sus micrófonos. No teman de preguntar, porque como dice Sandra, hay un refrán que dice que no hay preguntas tontas, sino hay respuestas tontas. Y realmente nosotros, a ver, no se olviden que uno está en otra situación, o sea, lo que hoy a lo mejor nos puede parecer de todos los días, pero hace un poco más de 25 años estábamos cursando la materia, no teníamos Sí. idea, así que pregunten con total tranquilidad. Ahora, vos me hiciste acordar que éramos compañeros, claro, estudiábamos procesal civil en Corriente, éramos compañeros. Fíjense cómo pasan los años, ¿eh? Lunes, Así que, miércoles, viernes, 7:30, 9 de la noche. ay, no, ya tanto no me acuerdo. ¿Vos Año te no, quedaste trabajando en esa cátedra después o yo me no? quedé en esa cátedra. Me Claro, quedé. claro, claro. Bueno, chicos, si de última, a ver, acá hay una preguntita, si no es nada sobre lo técnico, por ahí con el funcionamiento de las cámaras, por ahí si Lo quieren que saber quieran, algo. lo que quieran. Yo estoy a ver, para romper el hielo, como decía Sandra, en la sala cuarta de la Cámara de Apelaciones en lo civil y comercial acá de Resistencia, que abarca todas las apelaciones en lo civil, comercial y de familia, tanto de la primera circunscripción judicial, que es los juzgados con asiento en Resistencia, como la quinta, que es los juzgados civiles y de familia civiles de General San Martín. Somos 8 integrantes en 4 salas de 2 integrantes cada uno. La presidencia de la Cámara es rotativa entre, como somos número par, entre uno de nosotros, anual, y cuando hay disidencia entre las opiniones de los dos integrantes, hay que llamar a un tercero, entonces dirime cualquiera de los otros jueces de la Cámara sorteado, salvo el que esté ejerciendo la presidencia ese año, porque en realidad la presidencia es, que es lo más, uno dice presidente de la Cámara, en realidad el presidente se encarga de toda la cuestión administrativa, licencia y todo, digamos, y no le pagan más encima, pobre. Así que, bueno, no sé, Una aclaración ahí cuando vos decís disidencia para que ellos entiendan, sí, sí. ¿eh? Porque La por ahí no van a disidencia, entender. claro. Sí, claro. La disidencia, sí, es como cuando nos decían nosotros en los autos caratulados y uno decía el autito, el Volkswagen Gol y no era un expediente. Claro, perdón. La disidencia es cuando un juez dice hay que confirmar la sentencia de primera instancia
y el otro dice, no, hay que revocarla. Entonces, Claro. un tercer juez tiene que adherirse a una u otra opinión de esos jueces y ahí se forma la mayoría, porque la Claro, como que sentencia desempata, sería desempata. desempata por ejemplo, el doctor Oreñín está con el doctor Derewicki, que es el otro integrante de su sala. Supongamos que están fallando en forma distinta los dos, uno dice hacerle lugar y otro no. Entonces ahí se busca un tercero como para que desempate, eso sería más en criollo. Bueno, mirá, acá te preguntan, bueno, una de las chicas dice que tiene un libro tuyo, Fernando, así que está buenísimo. Eh, a ver, espera, ya te leo. En relación al material, bueno, hace referencia a las formas de concesión con efecto suspensivo y no suspensivo. Respecto a eso no entendí muy bien. Eh, Esa sería una de las preguntas. Efecto suspensivo y no suspensivo. Perfecto, perfecto, lo explicamos. Efecto suspensivo, o sea, se dicta la resolución, condena, me condenan a pagar 100.000 pesos por el accidente, por el siniestro vial, como mejor dicho hoy en día. Yo apelo esa sentencia porque digo, no, el actor era el que venía en rojo, yo venía por derecha y en verde. Mientras tanto, mientras se tramita todo el recurso de apelación, o sea, mientras el expediente va a la Cámara de Apelaciones, se radica en la Cámara, nos dicen qué jueces van a resolver, se llama autos para sentencia y todo. Mientras tanto, como yo apelé y se concedió con efecto suspensivo, significa que la parte gananciosa no va a poder lograr cumplir su fallo. Si en cambio, por ejemplo, fuera un proceso de amparo en donde eh, se dicta una sentencia que ordena que yo estoy cometiendo un acto arbitrario, porque puede ser un amparo entre actos de particulares, supongamos que sé, le puse un cerramiento a un vecino, sé, no se me ocurren entre particulares hoy en día, ruidos molestos, lo que fuera, y me condenan a cesar con esos ruidos molestos, con esas emanaciones de fluido, etcétera, etcétera. Y yo apelo porque digo, no proviene eso de mi casa. Mientras tanto, o digo, a lo mejor no hay ruidos molestos, yo escucho la música todo el día, pero muy bajito, pero el vecino es muy quisquilloso, supongamos. Mientras tanto, aunque el fallo esté equivocado, yo tengo que cumplir el fallo. O sea, si el fallo me dice tengo que estar en silencio absoluto, mientras tanto lo tengo que cumplir hasta tanto resuelva la Cámara. Si la Cámara resuelve y confirma el fallo, bueno, ahí hay que ver si yo interpongo recurso nuevamente o no. Pero esa es la diferencia entre efecto suspensivo y no suspensivo. El suspensivo es interpongo el recurso, no se cumple la resolución hasta que se resuelve el recurso. Efecto no suspensivo es interpongo el recurso, no cambia nada a los fines de en el mientras tanto, que el mientras tanto pueden ser un mes, 2 meses, 6 meses o a lo mejor 3 años, o sea, mientras tanto es bastante variable, mientras tanto debo cumplir o no cumplir con el fallo. No sé si ahí a lo mejor se quedó más claro. Yo creo que sí, me pareció, se entendió, pero bueno, si Maricel, que era la que hizo la pregunta, entendió, me pongo ahí que sí. También preguntan un poco sobre el recurso de apelación, si debe ser fundado o no, como que no quedó muy claro eso. Me dice Maricel que sí, que Sí, ahí leo. entendió lo... Eh, bueno. El recurso de apelación, bueno, esa es la diferencia. Bueno, por eso también tienen que tener en cuenta los códigos en donde están actuando. Hoy en día, si ustedes están llevando adelante un juicio en la provincia, tienen que leer, es cierto, el Código Procesal del Chaco. El recurso de apelación se interpone en forma fundada. En cambio, si están litigando hoy en día, porque hay proyectos ya de reforma, en el fuero federal, o sea, ante los juzgados federales de Resistencia o de Sáenz Peña, el recurso de apelación se interpone en forma
no fundada. Se lo interpone y una vez que el juez lo admite formalmente, lo concede entre comillas, ahí recién tengo un plazo para fundar ese recurso. Entonces tienen que tener en cuenta eso que es muy importante. Obviamente que la tendencia nacional y mundial es que todos los recursos se interpongan en forma fundada. Acá tenemos en el Chaco un plazo para los juicios más amplios que se llaman sumarios acá en el Chaco, mal pero se llaman sumarios, tenemos 15 días para interponer en forma fundada. 15 días hábiles, por supuesto, como en todo plazo procesal. Está bien, buenísimo, buenísimo. Yo creo que se entendió, yo creo que se entendió bien. ¿Alguna preguntita más, chicos? Las que Eh, quieran, yo no... sí, claro, claro, claro. Cualquier duda, cualquier en cuanto a la organización. Otra cosa sin perjuicio que no tiene que ver con la apelación, pero como para que ellos sepan cómo funciona la Cámara. Hay una secretaría, Fernando, que se ocupa de la recopilación de las sentencias, ¿no es cierto? Sí, Eso, exactamente. comentarnos si Sí, vos algo se puedas decir sobre eso. sí, la Cámara tiene una secretaría administrativa. Esa secretaría administrativa se encarga de dos tareas básicamente, o tres. La primera es la legalización de las firmas, tienen el sello, digamos, de agua para, digamos, hacerlas valer fuera del país. ¿Mm? La segunda es la parte justamente administrativa en el sentido que se encarga de todas las licencias, de todos los que trabajan en la Cámara y demás pedidos, supongamos falta agua, hay un problema de estacionamiento, etcétera, etcétera. Y la tercera, tal vez la más importante, digamos, y la que más le interesa al justiciable es la que dice Sandra, que es, se encarga de recopilar la jurisprudencia de la Cámara. ¿Por qué es importante la jurisprudencia de la Cámara? Para mí siempre, no lo digo ahora que trabajo en la Cámara, antes cuando trabajaba en el Superior Tribunal siempre les decía, la jurisprudencia que más se tiene en cuenta porque resuelve en forma definitiva y marcando las reglas de derecho sobre las cuestiones de fondo es la Cámara de Apelaciones. Salvo en casos muy puntuales en donde el Superior Tribunal o la Corte haya marcado una regla de derecho, es muy excepcional, porque en todo caso lo que hacen es en los tribunales superiores, es decir, la sentencia es arbitraria o no es arbitraria, pero las reglas de derecho que establecieron en primer lugar los jueces de primera instancia son confirmadas o revertidas por la Cámara de Apelación. Entonces, por eso es muy importante los sumarios de jurisprudencia de la Cámara, pero no les hablo de la Cámara de Apelaciones de Resistencia ni de las otras localidades del Chaco. En todo el país, y les diría en todos los sistemas del civil law, es importante la jurisprudencia de la Cámara de Apelación. Claro. Claro, y eso lo pueden utilizar mucho, estés o no en la justicia, por ahí vos lo veías dentro del superior, pero como abogados en el ejercicio de la profesión, que también puede ser otra forma, ellos trabajen cuando se reciban, también es muy importante tenerlo, cuál es la opinión de la Cámara. Está bueno, así que Siempre eso también. cuando vayan, sí, cuando vayan a preguntar, les digo porque es un error incluso que por ahí hasta los propios jueces cometen, preguntaban mucho en el superior y ¿qué dijo el superior sobre esto? Nada, yo les Nada, decía nada. el que dice la Pregunten en Cámara. la Cámara, cuando tengan esas dudas, pregunten en la Cámara, salvo que sea una cuestión de todos los días, en donde ahí sí vayan al juzgado de primera instancia, al juzgado especializado, porque por ahí no llega el asunto de la Cámara, esa cuestión. Pero si no, vayan, para no errarle, vayan a la Cámara. Claro, claro, ahí van a saber qué fallo. Está bueno, me parece que el servicio ese de recuperación está bueno porque está en un solo lugar donde uno puede ir a recabar la información, así que está buenísimo. Bueno, a ver, acá una pregunta. Dice, en caso de que se me venció el plazo de los 5 días para apelar, ¿una queja o un recurso? ¿Existe otra medida o ya se perdió ese derecho? Todo lo que sea, muy buena la pregunta, todo lo que sea perder un plazo, o sea, no utilizar, digamos, el remedio, en este caso la apelación o la queja, porque uno no lo presentó en término, es irrevisable en otro proceso. A ver, hay cuestiones que pueden ser revisadas en otro juicio más amplio.
Por ejemplo, en un proceso ejecutivo hay cuestiones en donde yo no puedo apelar ciertas cuestiones, pero voy a tener el ordinario posterior. Ahora, las cuestiones que yo puedo apelar en el Ejecutivo las tengo que apelar en el Ejecutivo. Si me comí el plazo para apelar en el Ejecutivo, no puedo ir en otro juicio a decir, no, mire, en realidad se me pasó el plazo y me olvidé y vengo en este otro juicio. El otro juicio es para un conocimiento más amplio, no para suplir la omisión que yo tuve de que me comí el plazo, como decía Sandra, de que era un proceso de familia, me olvidé que en el familia eran 3 días y lo presenté al 5.º día, confiándome en que en otros juicios tenemos 5 días, en otros 15. Pero no lo puedo revertir en otro juicio, porque es una negligencia imputable a la parte. Se llama técnicamente conducta discrecional de las partes. Una pregunta puedo Buenísimo. hacer. Sí. Sí, para cerrar, ese es el principio de preclusión procesal. Tanto yo les digo siempre porque y en los exámenes les hacen ejercicios donde se le hacen contar los plazos y yo siempre les digo que no es porque sí que se les pregunta eso, sino porque los plazos son perentorios. Venció el plazo y se terminó el derecho y yo siempre le digo a los chicos, ¿y ustedes qué le dicen a su cliente cuando dicen venció el plazo para apelar? Yo tenía 5 días, entonces por eso la facultad y los exámenes y nosotros los profesores insistimos en los plazos procesales, porque los plazos procesales excluyen, mueren. Termina el periodo de los 5 días que tenés, no lo presentaste y perdió el derecho a tu cliente. Vos vas a presentarlo porque vos sos profesional, pero el que perdió su derecho es el cliente. Así que bueno, sí, Inés. Una consulta al profesor. Yo vivo en Mar del Plata, bueno, era de Roque Sáenz Peña y ahora actualmente vivo en Mar del Plata. ¿Qué consejo él me das? Yo este año que viene, si Dios quiere, ya me recibo. ¿Qué consejo me da? ¿Qué curso puedo hacer considerando que todavía no he trabajado en ningún lado? ¿Qué curso puedo hacer para empezar la carrera? Yo quiero hacer la parte civil, sucesiones, familia, todas esas cosas. Bueno, para el que va a litigar o trabajar a un tribunal, les voy a dar el mismo consejo que me dieron a mí. Y le voy a decir, voy a usar ese argumento y no, porque si no va a decir, bueno, la doctora Barro, yo le vamos a enseñar, le vamos a dar el consejo por razones obvias. Claro. Cuando yo cursaba la carrera, bueno, las materias que nos gustan es las que más nos gustan a todos. Derecho de daños, penal 2, o sea, penal parte especial, laboral algunos y demás. Y a mí lo que me aconsejó unos abogados con los que yo trabajaba, que tenían muchísima experiencia, pero eran muy buenos en la asesoría y sobre todo la hija del jefe de los abogados, con mucha más experiencia que yo en asesoría, me dijo, Fernando, hace primero que nada procesal, porque la gran diferencia tiene una razón de ser, se lo agradezco infinitamente y además me fui a hacer el posgrado a Santa Fe, o sea, iba cada 15 días y venía, y bueno, ahí ingresé en la cátedra procesal. ¿Saben por qué? Porque la gran diferencia entre procesal en general, en realidad, por eso yo les remarcaba hoy que damos teoría general la materia se llama nuestra procesal civil y comercial, pero damos teoría general del proceso en las primeras 8 unidades y luego procesal civil y comercial. La gran diferencia es que lo procesal lo tienen que resolver a veces en el marco de una audiencia. Claro. O a veces, como dice Sandra, el ejemplo de familia, en 3 días. Cuando ustedes le dan para contestar una demanda de daño y tienen 15 días hábiles para contestar, que son 20 y pico de días si no tiene varios feriados del mes, van a los libros y están en igualdad o en mejores condiciones muchas veces que el abogado más experimentado. ¿Por qué en mejores condiciones? Porque cuando uno se recibe tiene mucho tiempo. Claro. Ahora, lo procesal, lo que no pudieron plantear en la audiencia, había que apelar una medida que tomó el juez en la audiencia y ustedes no supieron apelarla o dejaron pasar una pregunta inadecuada que hizo la otra parte y que el juez la dejó pasar y no se opusieron, como dice Sandra, precluyó la oportunidad. Entonces, por eso en esa inmediatez es la que hace la diferencia. Y es la gran diferencia que hay entre el abogado experimentado y el abogado que no. En lo otro, obviamente, cuando van a contestar una demanda y todo, bajen el código como mínimo y los libros. Pero todo lo que tienen plazos
Para hacer una demanda de daños y perjuicios le pueden dar el juicio del millón. Tienen 3 años ahora con el Código Civil y Comercial para hacerlo. 3 años para estudiarlo, para ver si lo van a compartir con otro abogado más experimentado, todo. En cambio, para plantear una excepción, supongamos, en lo procesal, de incompetencia, a lo mejor tienen a veces en un proceso de amparo 2 días. Entonces, ahí radica la diferencia. Ustedes me van a decir, ¿es más importante lo procesal que lo sustancial? No, de ninguna manera. Lo más importante es lo sustancial. Pero si ustedes no manejan lo procesal, muchas veces se van a quedar sin llegar a lo sustancial. Ese es el gran problema. Luego de lo procesal, sí, obviamente en alguna especialidad de derecho de fondo. Porque lo importante es justamente y que tengan en claro que el derecho procesal, como ya les habrá enseñado Sandra, el carácter instrumental es para justamente la satisfacción del derecho material. Pero si la contestación de la demanda la hicieron fuera de término o la apelación fuera de término, puede estar muy lindo el escrito y mucha razón pueden tener ustedes, pero lo mismo para el que va a trabajar en la justicia. Ni hablar por 2 razones, porque los concursos judiciales hasta el cargo de juez de primera instancia, el programa mismo tiene un 80% que es el programa de Derecho Procesal Civil y Comercial. Y en los Muy cargos claro. de juez, la mitad del programa es procesal. El que no maneja procedimientos, estas cosas que yo les decía en latín y demás, el que no maneja procesal no puede entrar después a dictar una solución justa, porque por ahí ve un recurso de apelación, está en la Cámara y no sabe de que existe la adhesión implícita, y entonces dice, hago lugar al recurso de apelación en cuanto admitió la prescripción y por ende hago lugar a la demanda, y no. Entonces es el primer, por eso es importante, porque es el primer paso para después sí llegar, digamos, al derecho material. Esa Muy es una... claro. Muy claro, muy linda su explicación, profesor. Muchas gracias. No, por favor. Bueno, me alegro que acá están haciendo unos comentarios, Fernando, que bueno, que entendieron todo, que muchas gracias. Así que bueno, vamos a ir cerrando la clase de hoy, agradeciendo especialmente a la participación del doctor Eñín y a la participación de todos ustedes, porque si ustedes no estuvieran...